así, somos ciudadanos del mundo, sí. Porque se puede. Porque se puede, pero, sí. Pero sí, antes no se podía. Oye, estaba leyendo un reportaje, ¿te puedo contar? Cuéntame. De Aaron Mock, que trabaja en Business Insider, que me gusta a mí muchísimo, medio internacional, y que habla como un poco más aterrizado las 10 formas en que la inteligencia artificial ya está cambiando el mundo laboral, porque siempre empiezan con este tema de que, oye, he escuchado en tantas radios que no son especializadas en economía, ni que como que se está sembrando como especie de terror colectivo de que la inteligencia artificial me va a quitar mi pega, etcétera, etcétera. Bueno, está cambiando ya la inteligencia artificial definitivamente el mercado laboral de manera bastante impredecible, pero las empresas y los trabajadores están empezando a incorporarle a su proceso, al menos en Europa, ¿ya? Que es el lugar donde está más avanzado, hay que decirlo. Totalmente. Ya, desde que OpenAI lanzó ChatGPT, obviamente esto fue como así furor, eso pasó el año pasado, las personas empezaron a planificar las vacaciones, hacer trabajos para los colegios, incluso hasta planificar el amor. Hay gente que lo usa para encontrar pareja, para las cosas más insólitas, el amor, sí. Pero en la actualidad hay compañías que están adoptando precisamente herramientas como esta o muchas otras que ya están liberadas completamente gratuitas para las personas, para que los líderes empresariales empiecen a darse cuenta de que efectivamente esta tecnología tiene capacidad, una capacidad que va aprendiendo todos los días, porque a veces uno dice, ya, yo consulto a Bart, y Bart me dice como una respuesta como media desde, yo digo, pucha, esta cuestión está como mala, y después de un rato vuelvo a consultar y en realidad va desarrollándose rápidamente. Ese es el tema de la inteligencia artificial y por qué las compañías que se están haciendo cargo hoy día de la inteligencia artificial y este desarrollo de la inteligencia artificial generativa salieron a hablar y a decir, oye, nos comprometemos también a autorregularnos, ¿no es cierto?, a raíz de todas las críticas que han habido. Pero hay un estudio de IBM en el que se encuestó a 3.000 ejecutivos que habían probado o que sabían de alguna otra manera de esto de la inteligencia artificial generativa. Y el 75% de esos 3.000 ejecutivos afirmó que ya le estaba ofreciendo a sus empresas una ventaja competitiva, ¿ya? El 43%, eso sí, del total, solamente estaba empleando y habitualmente inteligencia artificial para tomar decisiones empresariales estratégicas, lo cual igual está bueno, ¿ya? Y otros señalaron que efectivamente le estaban dando libertad a sus empleados para usar ChatGPT para realizar su trabajo. ¿Y esto qué ha generado? Bueno, ha generado que, por ejemplo, en el caso de recursos humanos o en el manejo de personas, que ya no se llama recursos humanos, se han perfeccionado los contratos legales, se han generado algunas preguntas que son importantes para determinar cuáles son las funciones de las personas que se van contratando, los nuevos talentos, que se han hecho algunos listados de, por ejemplo, posibilidades de poder colaborar entre distintos espacios dentro de las compañías, y así se van facilitando varias situaciones que antes probablemente se tomaban como en una reunión, una decisión un poco más de guata, metiéndole datos a este chat GPT. Y por otro lado, hay empresas que están buscando que los trabajadores tengan cada vez más experiencia usando la inteligencia artificial generativa, porque se dan cuenta de que los pueden usar para tareas que ya no son tan repetitivas o quizás un poco más tediosas, ¿no es cierto? Y abrirles algunos canales para posiciones más creativas, para que se puedan hacer quizás situaciones más experienciales. Entonces, los altos ejecutivos de compañías europeas, estoy hablando, están empezando como a sacarle partido a esta inteligencia artificial que hasta el momento es muy usada por personas naturales, pero que no se ha incorporado tanto dentro del quehacer de las compañías. Justo el viernes pasado hablamos con nuestros dos invitados un poquito acerca de, claro, cómo las compañías se están acercando a los temas de inteligencia artificial en general. Yo diría que en las compañías chilenas y en la cultura chilena empresarial somos un poquito de estos como, no somos los early adopters. Para algunas cosas sí, pero cuando se trata de ciertas cosas a nivel empresarial, más bien quiero, como decimos en buen chileno, la sandía calá. Es decir, oye, ¿quién lo probó? ¿Quién lo hizo? Demuéstrame el caso. Y yo te diría que mi posición, por mi formación profesional, pero tratando de sacar ese sesgo, es que es muy importante que las empresas, no es que den rienda suelta, pero tengan un ancho de banda de experimentación, porque son cosas que si tú, que hoy se están sucediendo tan velozmente, si te quieres subir por la puerta de atrás de la micro, quizás no te subas a la micro, ¿sí? Así de simple. Y yo me acuerdo cuando aparecieron el boom de las redes sociales, ¿ya?
llámese Facebook, y no sé si alguien ocupa Facebook a esta altura del partido, pero bueno, Facebook, YouTube, etcétera. La primera reacción del empresariado era: no, esto hay que prohibirlo, y en algunos lugares, ¿cierto? En algunas plazas de trabajo tú te encontrabas como que tenían bloqueado, y que terminan siendo herramientas de trabajo. Entonces, ojalá que exista una mucha mayor apertura y que haya hecho banda de experimentación para decirle: oye, mira, agarra esto, empieza a jugar, empieza a probar, para ver cómo podría potenciar, cambiar, transformar nuestro modelo de negocio, la forma en que trabajamos, etcétera. Entonces, y ahí todavía creo que culturalmente, a nivel de empresa en Chile, estamos al debe, porque hay poca cultura de experimentación, y con esto cierro, porque todavía somos una sociedad, una cultura empresarial que castiga mucho el fallo, mucho el error. Sí, y mucho, quizás el tiempo, ¿cómo se puede decir esto cuando uno tiene, no sé si es tiempo ocioso, pero cuando el ocioso. Tiempo ocioso que es otro tipo de productividad, eso da para otro programa y ahí lo vamos a hacer. Vamos a hablar del ocio porque es un tema extraordinario. Yo creo que cada vez tenemos menos tiempo y cada vez le damos menos tiempo a nuestro talento para poder generar nuevas bueno, si no, no existiría IDMAX, amigo. Por supuesto. Oye, pero queremos hablar un poquito del pacto fiscal, queremos hablar de lo que está sucediendo, más allá del tema político, este ambiente que está súper crispado. Ya veíamos lo que está pasando con las declaraciones del líder de la CPC frente a la salida o la posible salida de un ministro, no sé, se cruzan ahí unos mundos, pero que siempre están bien pegados y que yo sé que, Diego, que tú decís que se tienen que cruzar, pero hasta cierto punto. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con los permisos? Que ayer salía un reportaje, me parece que en el diario El Mercurio. Se empezó a hablar harto de permisología. Exactamente, qué es lo que está pasando con la permisología, y yo he escuchado de fuentes, y no puedo revelar mi fuente, pero fuentes, muy buena fuente, en la minería hay una traba muy compleja que se ha empezado a generar desde que asumió este gobierno, como media burocrática, que está frenando varios crecimientos de proyectos que ya estaban instalados o que se querían instalar en nuestro país. Y entonces nosotros estamos hablando de crecimiento económico, de la posibilidad de que se siga generando mayor inversión, mejor inversión internacional, nacional, pero cuando hablamos de permisología hay un nudo ahí que está muy trabado. Y para sumarle, y ahí le damos el pase, ¿cierto?, a nuestra invitada y ya está en línea, el diario El País publicó hace poquito un reportaje, no un reportaje, sino hizo una nota donde dice: la burocracia de Chile, el muro para el proyecto estrella del hidrógeno verde en el sur del mundo. O sea, cosas que hoy día más encima están de punta, sobre la cual estamos apostando el futuro del país. Así es. También empiezan a enfrentarse, ¿cierto?, con estas trabas de los permisos, a esos permisos medioambientales. O sea, hay muchos tipos de permisos, ¿cierto? Quizás los que más salen a la luz son los de impacto, son los de estudio de impacto medioambiental que pasan la barrera, pero también esto ocurre con las pymes. Entonces, bueno, para hablar de permisología está con nosotros Catalina Binder o Binder, ¿cómo lo? Binder. Catalina Binder, me salió el gringo. Es alemán. Catalina Binder, abogada y vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. ¿Cómo estás? Para hablar específicamente del pacto fiscal y de la permisología, que es una de las medidas pro crecimiento, ¿cierto? En el área de infraestructura también, ojo con eso. Así Catalina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, María Elena. Hola, Diego. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que están escuchando. Bueno, sí, es un tremendo tema. Quisiera pedirle unas 2 horas y media para hablar, pero voy a tratar de ser muy breve. Vamos. Mira, en el ámbito de la infraestructura, la verdad es que es uno de los problemas graves que enfrentamos, y es transversal. Aquí no solo en la minería, hidrógeno verde, sino que en infraestructura en general, todos los proyectos se demoran una cantidad de años excesiva en ser aprobados y luego en ser ejecutados. Y esto tiene que ver básicamente con que los permisos en sí, la tramitación se demora mucho, y por otro lado, son demasiadas las instituciones que se deben pronunciar respecto al mismo proyecto y no siempre trabajan con la misma lógica conducente a facilitar la ejecución de este proyecto. Por ejemplo, mira, yo me voy a referir a un ejemplo bien concreto.
ya de infraestructura. La ministra de Obras Públicas hace poco, un par de semanas, anunció un plan de infraestructura en concesiones con una licitación equivalente a 5.800 millones de dólares para este segundo semestre. Esos son, imagínense los montos. Bueno, el primero que se llamó a licitación es Santiago Los Vilos, el camino Santiago Los Vilos, que incluso abarca el túnel El Melón y que tiene tramos urbanos y bueno, y autopista en el resto del camino. Ahí, este proyecto que se acaba de licitar se va a poder ejecutar, empezar las obras el año 2029. Eso es lo que está planificado, 6 años más. Si es que todo sale bien. Si es que todo sale bien. Y eso pasa, ¿por qué? Porque se demora mucho el privado al que se le adjudica en ir a solicitar a cada uno de las entidades gubernamentales y sectoriales cada permiso, que además tiene que ser autorizado por el mandante de esa obra pública, que es el Ministerio de Obras Públicas. Que probablemente después ya no está en el gobierno. Claro. Claro, bueno, pero ya va a pasar. Claro, O sea, entonces esto es dificilísimo. Lo mismo la ejecución de la ingeniería, la aprobación de la ingeniería y previo a eso de los estudios para hacer el proyecto. Hay una demora enorme que la verdad es que este plan que se anunció de infraestructura, como lo decía, concesionaria, es muy bueno, pero hay que ser realista y esto va a producir un impacto en la economía, dando trabajo, etcétera, activando la economía en 6 años más. Dentro de estos anuncios también está el tema del Consejo de Monumentos Nacionales, de que hablaban, que demora mucho. Hay un caso también, para dar ejemplos, para que la gente entienda que es dramático, el Hospital El Salvador, con un beneficio social fuerte y una necesidad imperiosa de tenerlo, luego estuvo parado 2 años, sin construirse, ¿por falta un permiso? Porque hubo unos hallazgos arqueológicos que obviamente que tenemos que conservar y preservar, pero el procedimiento es tan burocrático que en definitiva se detuvo el hospital entero por 2 años, ¿no? Aquí tenemos que cambiar la Catalina, cultura. Sí. Precisamente eso es un temazo, porque al final cuando uno ve que los procesos son tan largos, tú en general tú dirías como ya infraestructura vial, nosotros lo tenemos relativamente resuelto. Cuando ves las inundaciones y ves lo que pasa en caminos que son conectores de zonas más rurales, tú dices, bueno, esta cuestión es impresentable, pero en general uno no lo ve en el día a día, pero cuando empiezas a hablar de infraestructura crítica como un hospital, o estamos hablando, por ejemplo, hace mucho rato de las líneas de transmisión, y estamos pensando en cómo vamos haciendo cada vez más efectiva la energía limpia en nuestro país, y hay este tipo de burocracia que te permite pensar solamente en proyectos que son a 6, a 10 años. Bueno, va a llegar un momento en que nos vamos a ver en una encrucijada, ¿no es cierto?, donde evidentemente el desarrollo que hemos venido logrando en los últimos años ya no va a ser tal, ¿no? Así es. Mira, aquí efectivamente esto perjudica el desarrollo y el crecimiento y la economía hoy día. Y en ese sentido, el Centro Política de Infraestructura, del cual yo soy vicepresidenta, ha hecho un trabajo con una propuesta que acogió el presidente Boric, que es parte de estas medidas del Pacto Fiscal y que tiene que ver con la creación de una comisión asesora de infraestructura nacional. Que este es un trabajo que hizo durante algunos años con expertos, el CPI, el CPI es una institución, una fundación transversal, ¿ya? Donde hay ministros de Obras Públicas de todos los gobiernos, hay expertos, etcétera. No es un centro de pensamiento con una tendencia política, sino que es más bien orientado a políticas públicas, estrategia de políticas públicas en forma mucho más técnica. Uh-huh. Y en ese sentido, como lo han señalado expertos chilenos y extranjeros, en Chile no existe una planificación que integre las visiones de los distintos ministerios, empresas públicas, gobiernos regionales, municipios, y entonces esta multiplicidad de organismos que intervienen en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, y además la poca
y a veces lamentablemente nula coordinación entre ellos, y la falta de integración entre los programas, entre sus programas de infraestructura, afecta negativamente la planificación y la ejecución de los programas. Y por eso el CPI planteó en distintas oportunidades la necesidad de crear una institución que tuviera una función de planificación y que pudiera ser una planificación integrada de esta infraestructura. También aquí, como les mencionaba, hay una causa de esto en la dispersión institucional y que se sufre mucho en áreas clave como el desarrollo de la logística y las políticas de recursos hídricos. Y a eso súmenle la carencia de un plan nacional de infraestructura que perdure en el tiempo más allá de los ciclos políticos. Porque este plan de concesiones, que no es solo para este semestre, sino que es más adelante, no necesariamente asegura que esté desapegado de los ciclos políticos. Entonces, no necesariamente esta planificación se desvincula porque para desvincular esta planificación y evitar estas tensiones propias de los ciclos políticos, debiera contarse al menos con procedimientos claros y permanentes de corrección o actualización de estos programas. Oye, Catalina, déjame tomar un punto ahí que lo encuentro y lo quiero conectar justo con otro que dijiste, que, o sea, por más que nosotros seamos, o sea, en el mundo ideal y con la lámpara mágica y sale cierto el genio y le pide un deseo, de todas maneras un proyecto de infraestructura, sea una desaladora, sea cierto una carretera concesionada, son proyectos de mediano o largo plazo, siempre. Así es. No es algo que haya ocurrido y no está la fantasía de que, oye, mira, hay algo que hoy día se demora 8 años y que lo vamos a bajar a 6 meses. Eso no va a ocurrir. Y por lo tanto es una condición sine qua non que va trascendente de un gobierno a otro. Así es. Por lo tanto, tener, cierto, un órgano, así como, y uno le pide siempre esto, porque dice, oye, me encantaría tener un banco central con una mirada a largo plazo, en términos de infraestructura, porque la naturaleza del fenómeno es de largo plazo. Así es. Porque si no, y esta es mi segunda pregunta, hay mucho de esta permisología que está súper teñida ideológicamente, y muchas veces hay trabas de descoordinación, pero también hay un uso ideológico, donde queremos frenar proyectos porque me dan réditos políticos para la próxima elección. ¿Cierto? Sí. Porque, oye, no pongamos la desaladora en la bahía de tanto y lo voy a decir, aquí me atía el tomate, pero no tengo Twitter, no tengo nada mismo, pero iba a tener a 15 pescadores de la caleta tanto haciendo una huelga. Sí, por eso lo estoy diciendo. Y eso significaron, oye, 3 años más o 4 años más. Así es. Uso ideológico político. Entonces, mira, en ese sentido es bien, bueno, este planteamiento se planteó la creación de una comisión asesora para políticas de infraestructura nacional, ¿ya? Y ahí se plantea entonces que existe esta comisión asesora justamente para ir mitigando lo que tú dices, o mitigándolo en el tiempo hasta llegar a una situación más o menos normal, que una institución que integre la planificación entre estos gobiernos regionales, empresas públicas, municipalidades, y que genere herramientas de evaluación transparentes que permitan mejorar la calidad de las decisiones y monitoree su cumplimiento, de modo justamente, como lo dices tú, que estas decisiones no estén cargadas de una visión doctrinaria, sino que sean decisiones de políticas públicas a largo plazo de infraestructura, donde se proyecte como país un plan nacional. ¿Cuánto duró el ciclo completo del puente Chacao? Bueno, muchísimos años. Pero es como el niño símbolo de un proyecto. Sí, efectivamente. Mira, ahí, bueno, hubo problemas técnicos entre medio, pero también otros. Y aquí el tema también tiene que ver, y lo que se plantea con esta entidad, este Comité Asesor de Políticas de Infraestructura, es que también dentro de sus funciones haga un trabajo con las comunidades. Porque hoy día
las comunidades no se contentan con que les hagan una cancha de fútbol cuando hacen una obra de infraestructura, ¿no? Pasa con las concesionarias de infraestructura pública, que la gente percibe como si fuera una obra privada. Es una obra pública que el Estado decidió contar con el apoyo del privado. Eso es nomás. Es una modalidad de inversión del Estado, las concesiones. Y hoy día, tanto las concesiones como todo este tipo de infraestructura compleja y que impacta a las comunidades, debiera tener un trabajo previo que hace el Estado como líder, o bien hecho, articulado por esta Comisión de Infraestructura Pública con las comunidades, de manera de que cuando el proyecto se quiera adjudicar o licitar, adjudicar y realizar, ya cuente con la aceptación de la comunidad, recoja las necesidades y el Estado, el mandante, también haya podido acotar las necesidades, porque para ser honesto, cuando llega uno de estos proyectos, los alcaldes, a quien yo tengo mucha admiración porque son los que le tienen el pulso a las comunidades, pero sin embargo hay demandas históricas que no tienen nada que ver con el proyecto y que entonces, para facilitar todo, ahí vienen todas las peticiones, ¿no? Entonces, eso es un sistema perverso que tiene que regularse con una planificación a largo plazo. Eso realmente acota bastante ese riesgo y esa sería la función de esta comisión asesora. Bien, vamos a ver qué pasa con eso. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Catalina. María Elena, sí. Yo solo quiero dar un dato mínimo para que la gente sepa. Tanto el Fondo Monetario Internacional como otras entidades han establecido que se pierde un 30% de la inversión pública en infraestructura a nivel mundial, y en Chile lo mismo. Se pierde un 30% del monto de la inversión en infraestructura por la burocracia y estos problemas de planificación y ejecución. Ese es el impacto. Increíble. Oye, es un temazo, podríamos volver a seguir hablándolo, Catalina, así que te vamos a invitar en otro momento, abogada y vicepresidenta del Consejo de Políticas de Infraestructura. Gracias por conversar con nosotros esta mañana, que esté muy bien. Igualmente, María Elena, Diego, muchas gracias a ustedes. Adiós, Catalina. Nosotros nos vamos despidiendo porque ya viene Aldea Global, se acaba la semana, se acaba nuestro programa, Diego Uribe. Que tengas un excelente fin de semana, querido. Igualmente. Besos para todos. Chao, chao. Cuídense. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado con Aldea Global, un programa de fronteras abiertas. 92.9, La Clave me escucha.